Discusión termina a balazos, un cobro de deuda desata ataque armado en Misco y deja a un hombre herido, mientras la policía captura a un presunto prestamista con arma y municiones en un caso que ahora se investiga por posible vínculo con la red de préstamos Gota a Gota. Tragedia golpea de nuevo a un agente de la PNC, es asesinado con arma blanca en Retaluleu y su muerte reabre la herida de una familia que ya había perdido a su padre y a otro hijo en un hecho violento. Una patrulla policial y un vehículo particular colisionan en la ruta CA2 en Retaluleu cuando el auto intenta cruzar y la unidad se aproxima a alta velocidad para rebasar. Todo queda grabado. Precios del combustible bajo la lupa. La Diaco reporta más de 2.500 verificaciones y 79 denuncias ya judicializadas por posible especulación en gasolineras, mientras otros 62 casos siguen en análisis. Horror irrumpe en escuela. Un exalumno de 18 años entra armado a su antiguo colegio en Turquía, dispara y deja 16 personas heridas antes de quitarse la vida en un ataque captado por cámaras que ha generado consternación en un país donde estos hechos son poco frecuentes. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este martes 14 de abril. Un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce a través de Guatevisión. Comenzamos con las noticias y una discusión por el cobro de una deuda terminó en un ataque armado en Misco, dejando a un hombre herido y a un presunto prestamista capturado, mientras las autoridades investigan su posible vínculo con los préstamos Gota a Gota. El sonido de los disparos alertó a vecinos en la colonia Lo de Fuente, zona 11 de Misco, por lo que bomberos municipales se movilizaron a la 12 calle Final y 14 avenida. Al llegar, encontraron a un hombre con heridas de bala en el tórax y la espalda. Paramédicos de bomberos municipales de manera inmediata le brindan atención prehospitalaria a un hombre de 34 años, quien fue identificado como Isar Ramón Vargas Yup. Al momento de realizar la evaluación primaria, se confirma que esta persona presenta heridas causadas por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo del tórax, como también en la espalda. Luego de ser estabilizado, se realizó su traslado hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios, en donde médicos de turno continuaron brindándole la atención correspondiente. La hipótesis inicial apunta a que todo habría comenzado con una discusión. Un hombre llegó a cobrar una deuda y, según testigos, la situación se salió de control cuando un familiar de la persona deudora intervino. En medio del altercado, el supuesto prestamista sacó un arma y disparó. Minutos después, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Francisco, de 49 años, señalado como el presunto responsable del ataque. Fue ubicado dentro de un vehículo y al momento de su detención le encontraron una pistola, 3 cargadores y 52 municiones. Aunque contaba con la licencia de portación, ahora enfrenta señalamientos por este ataque. Las autoridades investigan si este caso está relacionado con los préstamos Gota a Gota, un sistema de créditos informales que en los últimos días ha estado vinculado a hechos violentos. De hecho, este martes se reportó la captura de 2 personas en Petén, señaladas de operar este tipo de préstamos y presuntamente involucradas en un homicidio. Se trata del colombiano Jefferson, de 37 años, y una mujer guatemalteca, Verónica, de 25. Ahora, este nuevo caso en Misco se suma a las investigaciones que buscan determinar si detrás de estos cobros existe una estructura que opera prestando dinero para luego cobrar altos intereses bajo amenazas y violencia. Para Impacto Directo, reportó Mabel Saucedo. Un caso que se encuentra bajo investigación. Hemos hablado ampliamente sobre estos préstamos Gota a Gota. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta noche. Claudia Macís, psicóloga y comunicadora. Luis Fernando Urbina, publicista y comunicador. Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Y Luis Villegas, abogado, experto en seguridad y desarrollo. Y precisamente sobre este tema, Claudia, una situación complicada. Las deudas. Sabemos que muchas personas buscan la facilidad que ofrecen estos prestamistas, pero que al final de cuentas se termina convirtiendo en un arma de doble filo. Es que tenemos que saber cómo operan ellos. Miren, prestamistas, agiotistas, como se les dice también, usureros. Este es un negocio que no es nuevo, tiene años de existir, donde las personas prestan especialmente a otros que tienen alguna emergencia, pero inicialmente los prestaban con alguna garantía. ¿Qué pedían? Carro, moto, escrituras de las casas, joyas, como para garantizarse que la persona, el deudor, le iba a pagar.
En los últimos años, estas mismas personas han cambiado su modalidad. Prestan así de emergencia, con estos préstamos gota a gota o también llamados préstamos express, pero no piden ninguna garantía. Entonces es mucho más fácil el darlo. Y piden cuotas pequeñas que les paguen, pero además los intereses son altísimos. Entonces, ¿qué pasa cuando los deudores ven? Se sienten estafados y a veces no tienen tampoco la capacidad para pagar y sienten que fueron engañados porque una deuda de 20,000 se convierte en 80,000, por ejemplo. Entonces dice, no puede ser esto. Además, este tipo de personas siempre va armada. Si usted conoce a un prestamista, siempre o va acompañada o va armada porque sabe que este es un negocio sumamente riesgoso. Y es que donde hay dinero, hay emociones, hay sentimientos, hay conflictos, enemistades. Sí. Y sobre todo aquí, Luis Fernando, que buscan de alguna manera intimidar a las personas. Si no me pagan, pues van a pagar con la vida prácticamente. Lo que pasa es de que también ha mutado mucho el tipo de prestamista que hay ahora, porque mucho de esta liquidez que están inyectando al mercado informal, no sabemos realmente de dónde viene, si es lavado de dinero, si es del narcotráfico. Entonces, hay una mezcla de una actividad lícita, como es dar un préstamo, de una actividad ilícita que podría ser el lavado de dinero. Por eso es que no piden ahora bienes o garantías. Exacto. Entonces, pero el riesgo de hacer ese tipo de préstamos no solamente está para el usuario, ¿verdad? Como para alguien que viene y saca un préstamo, sino también está para el que lo presta. Por eso es de que cobra altos intereses, porque el riesgo de no recuperar la plata es más alto. Pero también es importante recordar que el problema de fondo es de que la economía guatemalteca deja al 60% de guatemaltecos fuera del sistema bancario. Aproximadamente es el 40% de personas que sí puede tener algún tipo de servicio dentro del sistema financiero bancario. Entonces también es una debilidad estructural de la economía guatemalteca, porque refleja cómo la informalidad es la que tiene la mayor parte de participación dentro del mercado. Y es que muchas personas se ven, digamos, en la necesidad, Nidia, de acudir a ese tipo de préstamos que son fáciles para evitar toda una serie de trámites, porque incluso su récord crediticio no es positivo. Exacto, fácil entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente te dan el dinero en 24 horas, lo único que piden es presentar el DPI, ¿verdad? No hay garantía, como estaban diciendo mis compañeros panelistas. Y esto realmente la persona que tiene la necesidad y la urgencia del dinero no se pone a pensar que ¿por qué me están dando tan fácilmente un dinero solamente presentando el DPI y solamente dando, por ejemplo, algunos datos de dónde vivo, dónde trabajo, cosas así, ¿verdad? Como para tener el resguardo de todos los datos de las personas a quien se les está dando este dinero, pero también tenemos instituciones bancarias que por años han sido bastante... ¿qué te podría decir? Han estado lastimando la economía de las personas trabajadoras y por esto tienen mal crédito. O sea, tienen un crédito muy malo ante los bancos y no les permite hacer este tipo de préstamos. Y de por sí, una persona normal que tiene un récord crediticio bueno, cuesta que le den un préstamo. Entonces, hay dinero en el sistema, pero no saben cómo colocarlo precisamente por los riesgos. Se va a correr ese riesgo también, pero acá, Luis, hay otra situación, porque sabemos que los préstamos han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, los famosos usureros, pero la práctica principalmente y la forma de operar de los colombianos que han migrado a Guatemala, que lo vimos en los municipios, departamentos y ahora se está viendo fuertemente también en zonas del departamento de Guatemala. Sí, exactamente, digamos, como bien lo mencionaba Luis Fernando, hay un vacío, hay una laguna en donde prácticamente la informalidad está acaparando pues esa necesidad de las personas, de los guatemaltecos, de tener acceso a un crédito. Y ahí es lo preocupante que el Estado, digamos, esto no es un hecho aislado ni acaba de iniciar, digamos, tenemos antecedentes históricos de violencia y de este tipo de hechos. Entonces, ¿por qué no se han tomado medidas para llenar ese vacío? Porque sucede que está el vacío, lo llena el crimen, la usura, lleva a la violencia, lleva a consecuencias, en este caso, pues ya, digamos, un tiroteo, ya una lesión, en otros casos, pues ha sido una fatalidad. Entonces, y luego pues ya tenemos consecuencias familiares, desintegraciones y bueno. Entonces, digamos,
estás repercutiendo en materia de seguridad un fenómeno que al principio es financiero, bancario, pero luego está migrando a un tema de violencia y de seguridad. Entonces, digamos, el Estado sí debería de tomar cartas en el asunto, iniciar acciones. Tengo entendido que el Crédito Hipotecario Nacional tiene iniciativas para promover ese tipo de créditos blandos a las personas individuales con tasas bajas y, digamos, amortizaciones accesibles para la población, de tal manera de salir de este tipo de créditos malignos, pues es la usura, ¿verdad? Sí, que no ofrecen ninguna garantía y al contrario, se corre mucho riesgo. Tenemos que ir a nuestra primera pausa aquí en Impacto Directo. Siga con nosotros, volvemos después de estos mensajes. La violencia vuelve a enlutar a una familia en Retaluleu. Un agente de Policía Nacional Civil fue asesinado con arma blanca en el Acintal Retaluleu en un hecho que se suma a antecedentes violentos que ya han afectado a sus seres queridos. Por segunda vez, la muerte golpea a la familia Vázquez Lorenzo, marcada por hechos de violencia ocurridos en Retaluleu. En esta ocasión, la víctima fue Víctor Hugo Vázquez Lorenzo, de 25 años, agente de la Policía Nacional Civil, quien se encontraba de descanso al momento del hecho. Víctor estaba asignado a la División de Seguridad Turística DICETUR, en San Martín Zapotitlán, Retaluleu. El ataque ocurrió en el sector Lucha Sur, Colonia Santa Elena, en el Acintal, donde el agente perdió la vida tras ser agredido con arma blanca. De acuerdo con información preliminar, el cuerpo tenía múltiples heridas punzocortantes. Preliminarmente se informa que en horas de la madrugada en Santa Elena, el Acintal Retaluleu, individuos desconocidos, utilizando posiblemente arma blanca, apuñalaron a Víctor Hugo Vázquez Lorenzo, de 26 años de edad, agente de Policía Nacional Civil, activo en la división de DICETUR, con sede en San Martín Zapotitlán. Asimismo, se ha coordinado con el Ministerio Público para realizar los trámites correspondientes. Los vecinos del sector fueron quienes hallaron el cuerpo en horas de la mañana, por lo que dieron aviso a las autoridades. Según información, el agente había salido de su vivienda en sector Elohim, aldea Sibaná del mismo municipio, desde ayer en horas de la tarde, sin que se tuviera comunicación posterior con él. Los familiares indicaron que él era el tercero de 16 hermanos y dejó a un niño de 5 años en orfandad. Este hecho se suma a otro registrado el 4 de marzo de 2023, cuando el padre de la familia, Hilario Vázquez, y otro de sus hijos, fallecieron durante un asalto armado en la calzada Navidad, zona 4 de Retaluleu. En aquel caso, las víctimas habían salido de una agencia bancaria tras retirar dinero, cuando fueron atacadas. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo hecho de violencia y dar con los responsables. El cuerpo del agente fue trasladado a su lugar de residencia, donde es velado por familiares. Desde Retaluleu reportó Victoria Ruiz. Situación triste, sin lugar a dudas, la que enfrenta la familia Vázquez por la muerte de Víctor Hugo, este agente de Policía Nacional Civil de 25 años. Un hecho que ocurre, Luis, fuera de las funciones como elemento de Policía Nacional Civil. Estaba en su día de descanso. Y sobre todo es curioso el hecho de que haya sido un crimen con arma blanca y varias heridas las que presentaba el cuerpo. Sí, otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es ese antecedente familiar que existe, donde el papá con el hermano también fueron víctimas de un hecho de violencia y también pertenecían a la institución policial. Entonces, digamos, ahí llama la atención qué es lo que está sucediendo, digamos, en el sector, qué es lo que se está manejando. Entonces es muy importante ahí la División de Investigación Criminal de la Policía, el Ministerio Público en este caso, que ya tiene que iniciar también a indagar qué es lo que está sucediendo. Y creo que importante también la Policía Nacional Civil debe tomar en cuenta este tipo de casos también para fortalecer las medidas de seguridad de sus agentes, porque estamos hablando de un agente de la ley. Entonces, si ni un agente de la ley está siendo protegido, ¿qué podemos esperar nosotros, los simples ciudadanos? ¿Verdad? Entonces, creo que es importante. Exacto. Entonces, definitivamente, entonces ahí es donde se deben de tomar cartas en el asunto y ser contundentes. Yo esperaría que de este crimen se debe deducir la responsabilidad al hechor material. Y saber, ¿verdad?, también, Nidia, si las anteriores muertes fueron resueltas. ¿Qué pasó con esos casos? Si hay una relación en los tres crímenes. Fíjate que eso era lo que estaba pensando yo, que muchas veces lo hemos dicho acá, ¿verdad? De que la violencia, los índices de violencia han aumentado
y realmente el Ministerio Público se da a la tarea de hacer sus pesquisas, pero no tenemos certeza de cuántos de todos estos casos realmente han sido resueltos. La mayoría, como hemos dicho aquí, no sabemos realmente si se les da seguimiento, si hay algo que realmente hayan averiguado para poderle dar una respuesta a esta familia. Yo lo que lamento es primero que esta familia tenga otra pérdida más, y es de un joven, porque realmente Doble es bastante duelo ahí. joven la persona que le hicieron esto. Entonces es muy lamentable, y esto, como quien dice, llora sangre, porque no sabemos a ciencia cierta si van a poder resolver esto, como muchos otros casos que no tienen solución, y muchas familias que están enlutadas y no tienen esa respuesta de quién fue, qué pasó, qué va a pasar con la persona que hizo este hecho criminal, ¿va a pagar o no va a pagar? Esas son las preguntas que ellos deberían de hacerse también, porque es las mismas preguntas que se hacen todas estas familias. Y bueno, que no sea otro caso que quede en la impunidad. Y no porque sea un caso selectivo por tratarse de un policía que deba investigarse. Todos debiesen tener esa posibilidad de dilucidar lo que realmente ocurrió, Claudia. Pues esa es la esperanza de todos los guatemaltecos, que ni ni los casos anteriores, ni los que vayan a venir, pues queden impunes. Y yo quiero hablar de la parte del duelo, ustedes, porque miren, a una familia perder un integrante es duro. Ahora perder 2 integrantes, y además por causas violentas, esta es una experiencia traumática para cualquier núcleo familiar, porque la persona tiene un shock intenso, hay culpa, hay incredulidad, puede haber un enojo, y ese enojo puede convertirse en resentimiento, en odio. Miren todas las emociones que hay que alteran. Puede haber una tristeza que se convierte en una tristeza profunda, en una depresión, y eso no ayuda a la aceptación emocional. Y es que esta parte de la violencia, de veras, tener un duelo por violencia es lo que nosotros llamamos en psicología ese duelo prolongado, o ese duelo que no se cierra, porque si no se tiene la ayuda adecuada, ahí como familia deben unirse, debe haber comunicación, el tiempo para sanar el dolor y tener ayuda terapéutica. Eso es lo que siempre hemos hablado acá desde este panel, que todas las familias que quedan puedan tener ese acompañamiento. Y yo estaba viendo que dentro del listado de las profesiones de alto riesgo en el ranking, la de policía particular o nacional y la del soldado es una de las más arriesgadas, porque ellos dan seguridad, ellos nos protegen, ellos incluso se convierten en esos escudos humanos a la hora de un altercado, porque no pueden decir salgo corriendo, huyo. Entonces, esperamos que esta muerte no quede impune y que la familia pueda tener esa ayuda y ese acompañamiento para vivir bien su duelo. Definitivamente. Tenemos que hacer la pausa. Siga con nosotros aquí en Guatevisión. Regresamos. Una patrulla policial y un auto particular chocaron y todo quedó captado por cámaras de vigilancia en el kilómetro 184 en el lugar llamado Recuerdo Cosito, Retaluleu. En las imágenes se observa el momento en que el auto particular se atraviesa hacia el estacionamiento de comercios ubicados en el carril contrario. En ese instante, la patrulla se aproximaba a alta velocidad con la intención de rebasar, pero no logra evitar el impacto. No hay heridos, pero ambos vehículos sufrieron severos daños. Y esta situación ha quedado grabada en las cámaras de seguridad y pone nuevamente de manifiesto cómo el exceso de velocidad, y acá no sabemos si iban a cubrir algún tipo de emergencia los elementos policiales, así que es una situación bastante delicada, Luis. Bueno, es importante que entendamos que la prioridad de vía la tienen las autoridades. Entonces nosotros como conductores tenemos que entender que no sabemos a qué función están desarrollando ellos. Entonces, ellos tienen prioridad de vía, número 1. Número 2, es imprudente la forma tan lenta en que alguien pretende hacer. Sí. Y aunque sí se veía que llevaba luces, creo que lo hace muy lento y va muy pegado al lado derecho. Entonces, creo que aquí sí es más culpa del usuario que no calculó el tiempo para poder pasarse. Sin embargo, sí es importante recordar que ahí es una vía principal. Las vías principales tienen un límite de velocidad entre los 60 y 80 kilómetros por hora. Entonces debemos de entender que según la vía donde estemos, así debe ser el desempeño que debe tener nuestro vehículo mientras vamos. Y esto definitivamente... Las emergencias. Y muchas veces hemos visto que
conductores de vehículos o motocicletas no ceden el paso no solo a policía, también a los bomberos. Y esto pone en riesgo la vida de quienes tripulan, los tripulantes de estos vehículos de emergencia, Claudia, y también si van a atender alguna emergencia. Sí, definitivamente, como decía Luis Fer, los bomberos, la policía tienen la prioridad, pero aquí yo no vi que había, bueno, no se escuchaba sirena definitivamente. Miren, yo creo que aquí sí hay responsabilidad compartida. En el caso del vehículo, yo no vi tampoco que pusiera pidevías, no midió la velocidad del de atrás, porque los que manejamos sabemos que yo no me puedo ir a la derecha porque se me da la gana o a la izquierda porque quiero cruzar. Yo tengo que medirme yo y ver los que tengo alrededor y también el que tengo atrás. Pero en el caso de la patrulla, yo creo que sí venía bastante rápido. No sé si a una emergencia, pues no sabemos si tenía la sirena abierta. Y acordémonos también que a veces nuestros policías, al subirse a estos automotores y al tener el uniforme, pues a veces hay un abuso de autoridad de parte de ellos. Yo creo que aquí en el caso de este percance, pues el automotor del piloto sí deben verificar que esté bien, o los que van acompañados, porque en muchos casos la persona está entera, se baja y aparentemente no sucedió nada, pero hay veces que hay daños internos, ¿verdad? Y esto sí podría ser pues fatal. Y vamos a hablar de una riña entre conductores y ayudantes de autobuses extraurbanos. Se registró en la calzada Roosevelt y Primera Avenida de la zona 7 capitalina. Según el reporte, la discusión se originó por disputas entre pilotos para llevarse a un pasajero, lo que provocó momentos de tensión entre los involucrados. Agentes de la Policía Nacional Civil arribaron al lugar y lograron controlar la situación, restableciendo el orden en el sector. Autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas tras este incidente, pero si ellos son los encargados de manejar estos buses y son los responsables de llevarnos de un lugar a otro y tienen este tipo de comportamientos peleándose por un pasaje, Nidia, por Dios. ¿Qué decir? Sí, sin palabras. Es que no, es de veras. Mira, lo que pasa es de que lamentablemente todo ciudadano que no tiene vehículo o cómo trasladarse de su casa a cualquier lugar y no tiene un vehículo, ya sea moto o carro, pues tiene que irse en el transporte público. Y ellos ya sabemos que lo que quieren es tener pasaje, tener la unidad llena, llegar a una cuota, a una meta por día, por hora. Eso es lo que les interesa. Entonces, ¿qué podemos esperar de ellos peleándose por un pasajero si ellos realmente lo que les importa es el dinero? El pasajero no les importa, ya lo hemos visto. Lamentablemente hay muchos accidentes donde los que más sufren pérdidas, ¿verdad?, son los pasajeros, vidas, fracturados o pérdidas bastante graves como las que hemos visto el año pasado. Este año hemos tenido camionetazos lamentablemente a principios de año donde la irresponsabilidad de estos señores, de los conductores, se nota que realmente no les importa la vida del ser humano. Sí, es lo que menos les interesa. Y acá Exacto. Uno esperaría, Luis, que la DGT, la Dirección General de Transportes, tomara alguna acción en contra del conductor, los ayudantes, las unidades y que no pudiesen seguir prestando el servicio. Sí, en este caso sí me gustaría como tratar el tema de fondo. Digamos, acá lo que vemos pues es el resultado del desorden que existe en el tema de transporte. Pero aquí el fondo es cómo es que en Guatemala está diseñado, digamos, el licenciamiento, las concesiones para prestar el servicio. Entonces resulta que en Guatemala el Estado no tiene la capacidad de decidir o de, digamos, primero tener un diagnóstico de las necesidades de transporte. Digamos, eso no existe. Y en base a eso se debería de establecer qué tipo de unidades, capacidad, velocidad, paradas, horarios, rutas, se debe de ir concesionando para administrar de forma ordenada y equitativa, digamos, el mercado, para suplir, digamos, la demanda y poder administrar la oferta de tal manera que sea rentable también para los empresarios. Eso no existe. Aquí lo que sucede es que los transportistas piden la ruta que quieren con los estudios económicos que ellos mismos pagan, que obviamente siempre van a favorecer la supuesta necesidad que ellos manifiestan. Se satura, digamos, las rutas. ¿Y qué pasa? Que el conductor, en la mayoría de casos, primero necesita sacar en el día, como bien indicaba aquí la colega,
primero la cuota propia, luego la cuota del dueño del bus que tiene la licencia, luego la plata para el ayudante, luego la plata para el marero, ¿va? Y luego él también se tiene que hacer cargo, en muchos casos, del mantenimiento de la unidad, de meterle el combustible a la unidad. O sea, él, toda la plata, él es autosuficiente. El administrador. Entonces, el dueño normalmente solo pone la mano. Entonces, ahí es donde vemos que esta gente pues está buscando la plata y esa locura. ¿Y qué sucede? Que resulta que la población es parte de ese juego maligno. Y es la que termina pagando los platos rotos de este tipo de discusiones y de acciones que son inaceptables. Vamos a la pausa, ya volvemos. La Diaco informa que mantiene acciones de verificación en expendios de combustible a nivel nacional y confirma que existen otros 62 casos que están en análisis para ser trasladados al Ministerio Público. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco informó que se han realizado 2.533 verificaciones para supervisar el comportamiento de los precios en expendios de combustible y se han presentado 79 denuncias ante el Ministerio Público. Además, se encuentran en análisis 62 nuevos expedientes por posibles especulaciones en los precios de los combustibles. La directora de la Diaco, Leslie Ticap, señaló que cuando se detecta un posible delito, la institución debe remitir al caso al Ministerio Público y abstenerse de imponer sanciones administrativas con el fin de no interferir en la investigación penal. Al momento de que el Ministerio Público indica que se han judicializado, significa que ya están de conocimiento de un juez, ya tienen causa penal. Entonces ahorita viene otra etapa en la cual ya se evacúan las audiencias respectivas. El Ministerio Público nos ha pedido varias diligencias que nosotros hemos estado evacuando durante todo este tiempo para que ellos puedan tener los medios necesarios para fundamentar ya el tipo de seguimiento que ellos le den. Además, indicaron que no se han recibido denuncias directas de usuarios a través del libro de quejas, únicamente por medio del call center y la página web. Sin embargo, la mayoría de estas son anónimas, lo que dificulta su trámite, ya que la ley exige ciertos requisitos para darle seguimiento. Hay algo importante, el hecho de dar los datos tal cual son, no significa que va a haber una repercusión en contra de las personas que están presentando la queja. Sin embargo, nos ayudan a llenar los requisitos legales para darle el trámite respectivo. Necesitamos bien el nombre de la gasolinera, por ejemplo, y ubicación y zona, porque a veces nos dicen gasolinera X, pero de la misma hay un montón a nivel nacional. Entonces necesitamos que sean específicos. De acuerdo con la delegada de la Diaco, el tiempo de resolución de las denuncias corresponde al Ministerio Público y a los tribunales, por lo que se está a la espera del desarrollo de cada caso. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Impacto Directo, Paula Carranza. Y en medio de estas denuncias, el seguimiento que ha hecho la Diaco, actualizamos información de lo que está sucediendo en el Congreso de la República, que continúa en sesión plenaria, donde el diputado oficialista José Carlos Sanabria ha presentado una moción para modificar el orden del día y conocer de inmediato una iniciativa de subsidio a los combustibles ante el alza de precios. La moción ha sido aprobada con 123 votos en el Pleno del Congreso de la República de Guatemala, por lo que se espera que se conozca en las siguientes horas de discusión. Denuncias hemos escuchado a lo largo de este tiempo, desde finales de febrero, básicamente, Claudia, denuncias, especulación, quejas de los usuarios, pero al final todo se queda ahí, nada en concreto. Miren, es que este problema de los combustibles lo vamos a servir en dos platos así fácil. Primero, lo que se solicitó ante el Congreso del subsidio, ¿verdad?, al diésel, a la gasolina súper y a regular. Esto se presentó antes de la Semana Santa. Los diputados se fueron de vacaciones, todavía tuvimos la paciencia. Tal vez estábamos distraídos entre Semana Santa, procesiones, alfombras y playa. Regresamos de la Semana Santa 2 semanas después y hasta ahorita están viendo esto. Miren qué triste. Países como Salvador, como México, que los tenemos cerca, ellos inmediatamente aplicaron las medidas en favor de la población. Esto por un lado. Como dije yo, primero se va a abrir el estrecho de Hormuz y van a pasar todos los barcos. Y lo segundo son las denuncias. Yo no sé, pueden haber 70, 80, 2,000 denuncias,
pero ¿qué se hacen con ellas? No hay una sanción concreta. Entonces, las gasolineras están a la libre, los expendedores están a la libre. Hasta que no se les ponga una multa grande y fuerte o se pongan esos precios topes, esto va a continuar. Entonces, yo no sé de veras, Guatemala somos el país de la eterna primavera, pero somos tan lentos, somos se ha complicado el panorama. Y Luis todo. Fernando, tenemos esa propuesta en el Congreso que se discute, que es el subsidio. 8 quetzales para el diésel. Bueno, son 1.300 millones la propuesta del oficialismo. No sé si es esa la que van a leer hoy. Es importante entender que si fuera esa, estamos hablando de 1.300 millones de quetzales y lo dividimos en 8, estamos hablando de que son 162 millones 500 mil galones de diésel que se van a poder comprar con ese dinero, ¿sí? Si fuera solo diésel. Ahora, ¿cuánto se consume en el mercado nacional? Esa es la otra matemática que necesitaríamos hacer. ¿Qué es lo preocupante acá? Que va un mes, 13 días y no ha habido ningún avance con el tema del combustible. Y de ese mes, 13 días, va un mes, 9 días desde que se empezaron a subir los combustibles, desde el momento que inicia la crisis. Ahora, ¿qué es importante entender? Es de que cuando le das estos impuestos que los guatemaltecos ya pagaron o que van a pagar, que son los 1.300 millones del subsidio, se los das a las empresas cobran y uno paga, pero paga de una forma distinta, porque o lo paga en impuestos o lo paga en la bomba. Entonces el guatemalteco no está ahorrando nada, porque lo va a pagar. ¿Quién es el beneficiado? Siempre es el que subió el precio, a pesar que la media del mercado centroamericano es más baja. Y veremos al final de cuentas si productos de la canasta básica, si se llega a aprobar este subsidio, porque es lo que se ha dicho, que como el diésel está caro, el transporte, si baja o se mantiene en el mismo nivel o hay un incremento, Nidia. Fíjate que lamentablemente cuando pasa todo este tipo de crisis, lo hemos vivido, es muy poco probable que haya una baja. Casi siempre, si tú te das cuenta, o sea, la canasta básica ya está subiendo, ya subió de precio, más bien dicho. O sea, todas las cosas han empezado a subir de precio y un día tenés un precio, a los 2 días ya le subieron otra vez de precio y así se van. Entonces, ¿qué pasa si se logra que baje nuevamente la gasolina, el diésel y todo esto en un mundo ideal, verdad? Ojalá que así sea. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ellos no le bajan el precio a nada. Siguen con los mismos precios y al final de cuentas uno dice, bueno, le bajaron a la gasolina por X o Y acuerdo que lleguemos, si es que así es, pero ¿qué es lo que pasa? Tú sí le seguís pagando a todas las personas que venden todos los productos de consumo al alto precio que le subieron, ellos no le bajan. Entonces ahí es donde la DIACO debería de empezar a ver que le bajen todos esos precios, porque ya bajaron. La primera excusa que tienen ellos para empezarles a subir a todos los precios de la canasta básica es que está subiendo la gasolina, es que el diésel, o sea, pero baja todo eso y no baja eso. Tú seguís pagando el mismo precio. Entonces, al final, el crucificado, el que siempre está aguantando todo y el que debe de ver cómo sale avante, es el ciudadano, el consumidor, y el que tiene que pagar todos esos que somos nosotros. Sí, y al final si se llega a aprobar por urgencia nacional este subsidio, no significa que mañana en automático vaya a estar vigente el subsidio. Esto va a llevar cierto tiempo y las proyecciones es que por ahí de mayo más o menos se comenzará a ver el resultado en las bombas. Y poniendo un ejemplo breve, el diésel que está alrededor de los 41 quetzales podría tener una reducción hasta los 36, 37 quetzales si no hay cambios en el mercado internacional. La pausa y volvemos. Un hombre de 18 años ingresó a su ex colegio e hirió a 16 personas antes de quitarse la vida en Turquía. El caso está generando consternación en ese país en el cual los tiroteos escolares no son comunes.
Un exalumno de 18 años entró a una escuela y disparó contra todo aquel que se lo cruzó. Hirió a al menos 16 personas antes de quitarse la vida. Este múltiple crimen ocurrió en un centro escolar ubicado en el distrito de Siverek, en la provincia turca de Sanliurfa. En las imágenes de una cámara de seguridad se observa que el ambiente en el colegio transcurre con tranquilidad. De pronto, unos estudiantes se alarman, corren despavoridos y se encierran en las aulas. El agresor ingresa con una escopeta y dispara en repetidas ocasiones. 10 estudiantes resultaron heridos, así como 4 profesores, un policía y un empleado del comedor. Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, un profesor, se encuentra en estado crítico. El agresor, nacido en 2007, era un antiguo alumno de ese colegio y se negó a entregarse a las autoridades, por lo que los estudiantes fueron evacuados y se desplegaron unidades de operaciones especiales de la policía. Finalmente, el atacante, que no tenía antecedentes penales, no se rindió y se disparó a sí mismo con la escopeta, muriendo en el acto. Estudiantes y testigos revelaron a la prensa local que en el afán de huir se lanzaron de las ventanas tras escuchar que el atacante entraba en cada salón de clases y disparaba sin decir ni una sola palabra. Medios locales indicaron que el agresor había amenazado en redes sociales con un ataque al colegio antes del tiroteo. Hasta el momento, las autoridades se encuentran investigando los motivos que impulsaron esta agresión. Mientras tanto, el caso está sacudiendo a la opinión pública, pues los tiroteos escolares son poco frecuentes en Turquía. Reportó para Impacto Directo Ginny Sohben. Algo que no es común, pero que ha marcado a la sociedad definitivamente por este caso de violencia, donde posiblemente, Luis, estamos viendo la venganza que decidió tomar un joven que salió recientemente del colegio en contra de compañeros que le hicieron la vida imposible, el famoso bullying. Sí, en materia de seguridad nunca hay que minimizar absolutamente nada. Vimos que hay información que este muchacho en redes sociales había anunciado, ya con amenazas del ataque. Sin embargo, los sistemas de seguridad, al parecer, pues no consideraron pues una amenaza real estas declaraciones y vemos ahora el resultado. Entonces, digamos, creo que es importante que cualquier sistema de seguridad, cuando detecte una situación anómala como estas, se debe tomar la seriedad del caso. En ese momento hubieran tenido que llegar al domicilio de esta persona, interrogarlo, hacer un registro en la vivienda para ahí se hubiera, digamos, identificado si tenía una posesión de arma de fuego, de dónde sacó esa escopeta ese señor. Digamos, la prevención en seguridad y más aún con estos indicios que ya se tenían era importante para poder evitar pues el incidente, y lamentablemente ahí vemos esas imágenes muy fuertes, digamos en una institución educativa. Creo que ahí pues es un ambiente donde todos consideramos que hay seguridad, estamos aprendiendo, y de repente que hay una persona, digamos ahí creo que el trauma para los estudiantes y el claustro pues va a ser bastante fuerte. Y porque deja marcados a los estudiantes sobrevivientes de un tiroteo y regresar días después al lugar que fue la escena de un múltiple crimen, Claudia. Claro, ahí hay trauma, ahí hay miedo, muchos de ellos no van a querer regresar en los siguientes días porque además está el ambiente oscuro de lo que se vivió. Miren, esto se le llama violencia escolar y va más allá de tomar un arma y querer matar o dañar a alguien. Miren, esto es bastante profundo y hay algunos factores que cuando se combinan, esto es fatal. Uno de los factores es, por ejemplo, el fácil acceso a un arma. Imagínense, a una escopeta, tuvo que haber tenido acceso a él y saber manejarla, porque quien no la sabe manejar, la dispara y se va para atrás y podría él resultar lesionado. 2, posiblemente él había sufrido de algún bullying, de algún acoso, violación, humillación, maltrato, no solo de parte de sus compañeros, sino posiblemente de docentes, de personal administrativo. Otro, posiblemente el jovencito padecía algún trastorno mental, no lo sabemos, ¿verdad? En donde su mente alterada dijo, hoy me vengo, voy a tomar la justicia por mis propias manos y les voy a devolver lo que me dieron. Y una cuarta es el acompañamiento y la supervisión familiar. Eso es fundamental, tener esa red de apoyo en el que se sienta querido, comprendido, saber que ellos están ahí. Cuando estos 4 elementos, o 3 por lo menos, se conjugan,
suceden este tipo de cuestiones que son fatales. Al final él se suicidó, por eso creería yo que tal vez sí había alguna alteración mental y deja ese ambiente y ese caos triste. ¿Qué manda? Podría ser que sí, lo había planeado él, entonces, porque sí. Creo que una persona que está en sus 5 sentidos en una red social no va a decir o no va a lanzar amenazas al azar, ¿verdad? Sí, era una situación que incluso lo había advertido en sus propias redes sociales y que se había anunciado que ocurriría. Tenemos que hacer la pausa, ya volvemos. Hacia el final de Impacto Directo en este martes. Gracias por su sintonía a los panelistas. Claudia Masís, psicóloga y comunicadora. Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista. Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Y Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo. Le deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Mañana nos vemos nuevamente, 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.